Pero es que no solo fue el tema del cartel de los soles, fue terror. Diosdado Cabello es, a estas alturas, el último hombre en pie de una cúpula que hoy no gobierna. Sobrevive. El resto de la estructura que sostuvo a Nicolás Maduro durante más de una década no está resistiendo. Está rindiendo cuentas o preparándose para hacerlo ante tribunales en Estados Unidos, con expedientes que ya no hablan de política, sino de narcotráfico, corrupción estructural y crimen organizado. Lo que durante años se vendió como un gobierno, hoy aparece descrito en acusaciones formales como un sistema de patronazgo criminal donde cada cargo tenía una función económica ilegal y cada lealtad estaba atada a beneficios ilícitos. La captura de Nicolás Maduro el 3 de enero no solo sacó del tablero al principal operador político del régimen, también dejó expuesta la fragilidad de la red que lo sostenía. Y los cargos en su contra no son menores ni ambiguos. Fiscales estadounidenses lo señalan de líder de una estructura que coordinó el envío de toneladas de cocaína producida por las FARC, facilitó rutas internacionales y utilizó recursos del Estado, incluyendo apoyo militar, para sostener ese flujo ilícito. No es un caso aislado, es el escándalo de los narcosobrinos, con el intento de introducir 800 kilos de cocaína en Estados Unidos, mostrando cómo ese entramado alcanzaba incluso a su círculo familiar más cercano. Y en ese sistema, Diosdado Cabello no era una pieza más, era uno de los ejes. Yo soy imbécil. Su nombre aparece en las acusaciones junto al de Maduro por participación en la red de narcotráfico, incluyendo coordinación con grupos como las FARC para garantizar rutas de salida de droga. Pero su verdadero poder no está en el expediente judicial, sino en el control operativo, policía, inteligencia, colectivos armados. Cabello no solo participaba en el sistema, lo administraba en tierra, y por eso sigue ahí. No por inocencia, sino porque todavía tiene la capacidad de hacer que el sistema funcione o colapse. Diosdado fue el Judas que entregó a Maduro. ¿Verdad? Tú sabes que yo no tengo precio. Tú sabes que yo no tengo precio. ¿Escribes esto para qué? Una campaña. Diosdado se reunió con Estados Unidos. Reto a quien sea, a Reuta, a todo lo que escribieron a ti, Balurdo, que muestres una pruebita así. El caso de Hugo Carvajal Barrios, el Pollo, es la grieta más peligrosa para todos. Ex jefe de inteligencia, pieza central del engranaje, se declaró culpable en Estados Unidos de narcotismo, conspiración para importar cocaína y delitos con armas, enfrentando incluso cadena perpetua. No es un acusado cualquiera, es alguien que coordinó rutas, protegió cargamentos y ahora está dispuesto a contar cómo funciona todo. Sus declaraciones ya apuntan directamente a Maduro y a Cabello como parte de la estructura que convirtió al Estado en una plataforma criminal. Existe un control informal, operado al margen de la ley y ejecutado por organizaciones criminales paraestatales o paramilitares. A ese mismo tablero se suma Cliver Alcalá, otro general que ya no juega para adentro. Condenado a más de 21 años de prisión en Estados Unidos, fue acusado de colaborar en el narcotráfico y de suministrar armas a las FARC dentro de ese mismo esquema. Alcalá no solo participó, también ha entregado información que refuerza la existencia de una estructura organizada dentro del Estado venezolano. 2 generales, 2 testigos, 2 rutas de información que desmontan desde adentro lo que durante años se negó. Yo asumo mi responsabilidad, estoy en mi casa, desde hace 48 horas le informé al gobierno colombiano que no está vinculado a las actividades que estamos haciendo los venezolanos con los asesores norteamericanos. Le informé de que esas armas le pertenecían al pueblo venezolano. Tarek El Aissami ya cayó dentro del propio sistema, acusado de desviar miles de millones de dólares de PDVSA mediante esquemas de venta de crudo opacos. Su caso demuestra que la corrupción no era un exceso, era el modelo económico interno.
Luego está Vladimir Padrino López, quien durante más de una década fue el garante militar del régimen. Venezuela está de pie, Venezuela está erguida, Venezuela tiene una fuerza armada unida, cohesionada, con su propósito vivo, constitucional y su propósito de libertad e independencia. No solo fue acusado de permitir el tránsito de droga por el espacio aéreo venezolano, sino de conspirar para distribuir cocaína mediante aeronaves utilizando su posición como ministro de Defensa. Nuevos momentos, nuevas circunstancias, nuevos caminos para avanzar y aquí estamos, pues, con el alma viva. Hoy ya no está en ese cargo. Su salida no es un relevo administrativo, es la caída de uno de los pilares que sostenía el equilibrio interno del poder. Cuando el jefe militar cae, el sistema pierde su columna vertebral. El elemento común en todos estos casos es brutalmente claro. El poder político fue convertido en una estructura criminal organizada. No eran funcionarios desviados, era un sistema donde inteligencia protegía cargamentos, militares aseguraban rutas, ministros lavaban dinero y operadores civiles ejecutaban. En ese escenario, Diosdado Cabello queda como el último gran operador dentro del país, y no es casualidad. Se mantiene porque todavía controla el aparato represivo, fuerzas de seguridad, inteligencia y grupos armados irregulares. Mientras otros se enfrentan tribunales o negocian con fiscales, él conserva la capacidad de imponer orden interno. En un sistema de descomposición, eso vale más que cualquier cargo formal. Pero esa posición no es fortaleza, es exposición. Porque mientras Hugo Carvajal Barrios habla, mientras Cliver Alcalá coopera y mientras los expedientes contra Nicolás Maduro avanzan, el margen se reduce. Ya no es una estructura cerrada, es un sistema filtrado desde adentro. Lo que queda en Venezuela no es una cúpula sólida, es un remanente bajo presión judicial internacional. La caída de Maduro, la destitución de Padrino, las condenas de Alcalá y la confesión de Carvajal y los procesos contra la ISAMI no son eventos aislados, son piezas de un mismo derrumbe. Cabello, en ese contexto, no es el hombre fuerte que queda, es el último que todavía sostiene la maquinaria mientras los demás enfrentan la justicia. Y en una estructura donde los otros ya están hablando, donde los delitos ya están documentados y donde los testigos vienen desde adentro, ese lugar no es poder, es tiempo prestado. Soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.